Bueno, buenos días a todos. ¿Es demasiado fuerte? ¿Sí o no? ¿Va bien? Y muchísimas gracias a Affinity y a Zoetis ya empezamos bien, por haberme invitado hoy aquí, en este precongreso. Y es la primera vez que participo en este congreso de AMBAC y me parece enorme y fantástico el sitio y todo. Y como sabéis, y como decía también Josep, tengo que presentar 7 charlas más en estos 2 días y en el cerebro tengo bastante confusión en este momento. Y bueno, ya escucháis y os dais cuenta que hablo esta especie de castellano, una mezcla de castellano e italiano, pero es lo que hay, es lo que puedo hablar, es lo mejor que puedo hacer. A veces me invento también las palabras y si escucháis palabras que no están en el diccionario, es que las he inventado directamente. Esto pasa porque a veces, en general, funciona la norma de añadir una S al final para transformar el italiano al castellano. Pero no siempre funciona así. Por ejemplo, pulci son las pulgas. Y entonces va bien, funciona. La C se transforma en G y añadimos una S al final y ya está, tenemos las pulgas. Amici son los amigos. Pero hay palabras totalmente distintas. Por ejemplo, lo que aquí es la diana, para nosotros es il bersaglio, que no tiene mucha similaridad, ¿no? No sé si se dice similaridad. ¿Se dice? Similitud, ¿ves? Ya empieza a inventar palabras. Y, no sé, lo que para vosotros es una garrapata, para nosotros es una zecca, o sea, otra palabra totalmente distinta. Pero espero que al final algo se pueda entender. Y si no se entiende, me podéis preguntar lo que queráis. Intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Bueno, empezamos ahora hablando del prurito y del tratamiento del prurito y de ¿qué es el prurito? El prurito es muy importante porque hoy hablamos de dermatitis atópica y en la dermatitis atópica el prurito es algo más que un signo clínico o un problema, es la enfermedad misma en la mayoría de los casos porque la causa de la dermatitis atópica en muchos perros, en la mayoría de perros, no se puede eliminar y es una causa persistente y por eso tenemos que luchar contra prurito crónico. Prurito crónico y dermatitis atópica son al final la misma cosa en la mayoría de los casos. ¿Qué es el prurito? Bueno, el prurito se define ahora como se definía hace 4 siglos, o sea, como una sensación desagradable que provoca el deseo de rascarse. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, por un lado, si seguimos utilizando la misma definición, quiere decir que es una buena definición, probablemente, porque si no la habríamos cambiado, ¿no? En 4 siglos. Y es verdad que describe bastante bien nuestra sensación del prurito, pero por otro lado, no nos da ninguna idea de la complejidad de la fisiopatología del prurito, de todos los mecanismos que están detrás de esta sensación. Y en este caso, en estos 4 siglos, sí que hemos avanzado bastante, ¿no? Esto sí que lo sabemos, sobre todo en los últimos 10 años. Tenemos más conocimientos y más estudios sobre la fisiopatología del prurito, en medicina humana, pero también en medicina veterinaria. Y cómo funciona y cómo origina... A ver si... el prurito. Wow. El prurito que se define dermatológico, o sea, el prurito que origina en la piel, tiene que ser una piel lesionada. En la mayoría de los casos, la lesión es una lesión de origen inflamatorio. Origina cuando los mediadores del prurito, los que se llaman pruritógenos, que son exógenos y vienen desde fuera, o endógenos que producimos nosotros, o el perro, en este caso, se unen a los receptores, a sus receptores específicos que están localizados en la terminación libre
de fibras nerviosas sensitivas aferentes que estas terminaciones nerviosas libres están en la dermis, en la unión dermoepidérmica y también dentro de la epidermis. Con la estimulación de las fibras nerviosas se forma el señal del prurito que sigue las vías nerviosas aferentes, las vías nerviosas aferentes, cuyo cuerpo celular está en los ganglios dorsales de la raíz. Y a partir de aquí, a través de las vías nerviosas, el señal pasa al tracto espinotalámico contralateral y siguiendo vías nerviosas llega al tálamo y a la corteza cerebral, donde se elabora el señal y se crea la sensación del prurito. Como respuesta a la sensación del prurito hay una respuesta motora, que es rascarse. ¿Y por qué hay esta respuesta? Porque el rascado, no sabemos todavía por qué y con qué mecanismos, alivia el prurito. ¿Qué podemos decir de estos mediadores? Mediadores exógenos y mediadores endógenos. Los mediadores exógenos son los que, como decíamos, que vienen desde fuera. Son alergenos, en la mayoría de los casos, o también productos del microbioma, proteasas de origen bacteriano en general. Los mediadores endógenos son los mediadores de la inflamación y del prurito. Hay mediadores que sirven para la inflamación y para el prurito y mediadores un poco más específicos del prurito, como por ejemplo la interleuquina 31. ¿Qué son estos mediadores? Son los clásicos de siempre. Son las aminas, histamina, por ejemplo, o serotonina. Hay los mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y los leucotrienos. Hay citoquinas, como la interleuquina 31, quemoquinas. Y también neuropéptidos, como el nerve growth factor, el factor de crecimiento nervioso, o la sustancia P. El origen de estos mediadores son 3 tipos de células. Las 3 células están implicadas en la fisiopatología del prurito y son leucocitos, células inflamatorias, células epiteliales, queratinocitos, y también células nerviosas. El papel jugado por el sistema nervioso en la fisiopatología del prurito es, en este momento, actualmente objeto de estudio. Es muy importante. Como para el dolor, es igual, ¿no? De hecho, si miráis aquí, en esta imagen, hay 2 tipos de fibras nerviosas aferentes. Estas que son prurito específicas y estas que son dolor específicas. Pero en realidad no está tan separado, no es tan fácil separar dolor y prurito. Hay una superposición. Estamos hablando de dolor y prurito en la piel, dolor en la piel, porque prurito tiene a la fuerza que ser en la piel. O sea, el prurito es una sensación que necesita piel para poderla probar. No podemos probar prurito en el hígado, no, o en el pulmón, ¿no? Allí sí que podemos tener dolor, pero no podemos tener prurito, mientras que el dolor, como decíamos, puede ser en la piel y no solo en la piel. Cuando hablamos de piel, hay superposición de vías nerviosas aferentes, de mediadores y de receptores. Solo se han demostrado algunos receptores prurito específicos en ganglios espinales de la raíz dorsal, pero en el ratón. Por lo demás, en las demás especies hay esta superposición. Pero para nosotros está bastante claro que son 2 sensaciones distintas, porque podemos en la mayoría de los casos decir, tenemos prurito, me pica, ¿no? O me duele. Son 2 cosas distintas. ¿Por qué lo podemos decir? ¿Por qué tenemos el habla, ¿no? Pero los perros, los gatos y los animales en general que no pueden hablar, es muy difícil en este caso diferenciar las manifestaciones clínicas del prurito y del dolor, porque hay superposición también en las manifestaciones clínicas.
Si os fijáis aquí en este modelo, se ha intentado hacer un modelo experimental en el ratón para diferenciar prurito y dolor, pero es imposible porque en realidad el estímulo, la histamina, que tiene que ser un estímulo de prurito, y la capsaicina, que tiene que ser un estímulo de dolor, si se inyectan por vía intradérmica en diferentes áreas cutáneas, sí, es verdad que, por ejemplo, en el caso de la mejilla, el prurito da más rascado y el dolor más, el ratón se frota la cara, o en la extremidad con el prurito más se muerde, mientras que con el dolor más se lame. Pero hay superposición entre las manifestaciones clínicas. Y solo una cosa, es que fijaros que las manifestaciones clínicas del prurito o del dolor, esto como en perros y en gatos, son distintas en función del área cutánea, ¿no?, que está afectada. Está claro, porque si tenemos prurito en la cara, si el perro, no nosotros, si el perro tiene prurito en la cara, allí no se puede lamer, ¿no? Se tiene que rascar, y al revés, si tiene prurito en una extremidad. Pero las manifestaciones clínicas también son parecidas entre prurito y dolor. Bueno, aquí se ve un perro que se rasca mucho, como podéis ver, y lo que podemos decir es que sí, es verdad que el prurito es distinto del dolor, no es dolor, pero seguro que es desagradable. Y seguro también que rascarse es una fuente de placer, porque alivia el prurito. Y esto se ha demostrado en estudios experimentales, parece una obviedad, pero no es tan obvio. No es obvio que el rascado alivie el prurito, en realidad. Se ha demostrado en estudios experimentales en humanos, ¿no? Esta información, que parece una tontería, ¿no?, igual lo es una tontería, pero nos puede ser útil en la clínica cuando llega el propietario y dice: ah, doctoressa, el perro todo el día que se rasca, sufre muchísimo día y noche, ¿no? No sé qué hacer. Bueno, para reducir y bajar un poco el nivel del patos, que siempre sube cada vez más, ¿no?, con estos propietarios de perros que tienen prurito. Para bajarlo un poco, lo que podemos decir es que en realidad, bueno, el prurito no es dolor, o sea que el perro no sufre. Al revés, si se rasca, alivia esta sensación del prurito y entonces puede ser un placer. Pero solo para empezar a hablar esto, ¿no? Claro, no es una solución, ¿no?, del problema. Lo que es divertido, esta es una información así que viene de la medicina humana, es que en base a estos estudios que se han hecho, estudios experimentales, se ha visto que cuanto más se alivia el prurito, tanto más, esto no sé si está bien dicho así en castellano, pero más se alivia el prurito y más placer da el rascado. Y esto tiene su lógica. Pero una cosa divertida que no tiene explicación y no sabemos muy bien por qué, es que es mucho más, da mucho más placer rascarse la espalda que el tobillo o el antebrazo. Esto es obvio y todos lo hemos probado, ¿no?, que da mucho más placer rascarse una espalda, y sobre todo si alguien más nos rasca, si no somos nosotros mismos que nos rascamos, ¿no? No sabemos por qué. Igual se ha hipotizado que hay más fibras nerviosas, más densidad de tejido nervioso, pero o es un problema de mediadores, no lo sabemos, pero esto sí que no tiene explicación. Bueno, y como decía Nagarjuna, en el segundo siglo después de Cristo, si rascarse cuando tenemos prurito es un placer, lo mejor es no tener prurito, y esto es una obviedad otra vez. Pero ¿esto qué nos quiere decir? Que es aconsejable eliminar o por lo menos reducir el prurito si no lo podemos eliminar. Y lo tenemos que tratar. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento del prurito? Tiene que tener dos características. Tiene que ser precoz y dirigido frente a mediadores y receptores del prurito. Estas son las dos características del tratamiento del prurito.
¿Por qué tiene que ser precoz? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque la dermatitis atópica, que es una enfermedad crónica, cuando empieza, se forma como un ciclo que es lo que vemos aquí, el ciclo de prurito rascado, y en este ciclo cada componente es la consecuencia del anterior y empeora la componente siguiente. Me explico mejor. Por ejemplo, en este caso, empezamos con el prurito. El prurito provoca rascado. El rascado, hemos dicho que está asociado al placer, porque alivia el prurito. Y entonces esto provoca más rascado todavía. El rascado altera la barrera cutánea, porque produce lesiones en la superficie cutánea. Una barrera que ya probablemente está alterada en su función, porque en perros atópicos hay alteraciones funcionales de la barrera, ya en la mayoría de los casos no está claro si son consecuencia o causa de la inflamación, pero es probable que haya algunas alteraciones también antes de que empiece este ciclo, o sea que empeora, ¿no?, la función de la barrera. Cuando empeora la función de la barrera, se hace más permeable y todo penetra con más facilidad. Ya no tenemos esta protección tan importante y entonces pueden penetrar más sustancias proinflamatorias desde el microbioma o del medio ambiente, los alérgenos, como decíamos antes. Y esto a través de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE, si se trata de alérgenos, o a través de una reacción inflamatoria directa, no mediada por IgE, causa inflamación. Con la inflamación se liberan mediadores, los mediadores de la inflamación, que en la mayoría de los casos son también mediadores del prurito. Y empezamos otra vez. Y cada vez que hacemos otro círculo, ¿no?, cada vez que empezamos a girar, a dar la vuelta de este ciclo, cada vez empeora la condición de la piel, como vemos, por ejemplo, esto no, esto es para, estoy no sé qué, intento ir atrás, pero me va en la otra dirección. Ahora lo hago de aquí. Sí, lo hago de aquí. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Que con la cronicidad del proceso, esto es lo que se observa en los perros atópicos, ¿no? Hiperpigmentación, liquenificación, sobrecrecimiento bacteriano y de malacesia o de diferentes microorganismos en la piel. ¿Lo intento? A ver. Bien. Ahora sí. Ahí, como decíamos, el papel del sistema nervioso se está estudiando ahora, ¿no?, en la fisiopatología del prurito. Y esta es una información importante que viene en parte de la medicina humana, en la que todavía no está muy claro este tema, pero hemos empezado también a estudiarlo en el perro. La sensibilización periférica y central, sensibilización nerviosa, que se observa en la dermatitis atópica crónica, puede contribuir a la cronicidad del ciclo prurito rascado. ¿Por qué? ¿Cómo se traduce clínicamente esta sensibilización? ¿Qué vemos en estos perros? En este caso no son perros, son humanos, ¿no? Que hay una respuesta excesiva frente a estímulos pruritogénicos normales, lo que se define hipercnesis, ¿no? Es como en el dolor, ¿no?, alodinía y todo esto. Y prurito desencadenado por estímulos mecánicos inocuos, alocnesis, que es un poco lo que se veía en aquel boxer, si os acordáis, ¿no? El propietario tocaba la piel aquí, una piel clínicamente parecía casi normal, pero tampoco lo podemos decir bien en el vídeo, y el perro empezaba a rascarse. Y esto se ha visto en estudios experimentales en medicina humana, y en medicina humana lo que es característico es que estos fenómenos, alocnesis e hipercnesis, se ven en piel normal, clínicamente normal,
de personas atópicas, de humanos atópicos, y también en piel lesionada. El hecho de que se observe también en piel normal quiere decir que probablemente no es solo una sensibilización periférica, es también una sensibilización central. O sea que hay algo que hiperresponde también en los mediadores o en las vías nerviosas, algo en el sistema nervioso central donde se elabora la sensación del prurito. ¿Qué hipótesis se hacen en medicina humana para justificar esta hipersensibilidad, hiperexcitabilidad cutánea? Uno, lo que se llama sopa inflamatoria, un exceso de mediadores que determina esta excesiva respuesta. O la otra opción es una hiperinervación cutánea, o sea, una alteración anatómica en realidad, con un aumento de densidad de las fibras nerviosas, asociado este aumento de densidad a un desequilibrio entre los promotores del desarrollo neuronal y entre ellos es importante incluir la interleuquina 31, que es una interleuquina neurotrófica, y desequilibrio entre promotores e inhibidores, como la semaforina 3A, inhibidores del desarrollo neuronal. En el perro se empieza a estudiar esto, como decíamos. En el perro se ha demostrado un aumento de densidad de las fibras nerviosas a través de estudios de inmunofluorescencia directa en la piel, en piel de perros atópicos, pero solo en piel lesionada, no en piel normal, a diferencia de lo que se ha descrito en humanos. Esto quiere decir que si hay una sensibilización, porque el hecho de que haya más fibras nerviosas no quiere decir que esto esté asociado a la sensibilización. Puede ser la base anatómica de la sensibilización, pero después hay que estudiar también los mediadores y todas las consecuencias, decimos, de este aumento de densidad. Pero hay este aumento de densidad en piel lesionada, entonces quiere decir que en el perro probablemente solo es una sensibilización periférica. Pero este es un estudio interesante. Si ven aquí, no sé si se ve demasiado. Igual se ve, ¿no? Una pequeña línea fluorescente son las fibras nerviosas que entran dentro de la epidermis. Bueno, segundo punto del tratamiento, ¿cómo tiene que ser el tratamiento? Precoz y dirigido a mediadores del prurito y receptores. Y en este caso, la estrella es la interleuquina 31. Y es verdad que, ahora no lo digo porque está Zoetis, pero es verdad que en los últimos años hemos adquirido más conocimientos sobre los mediadores del prurito en el perro, gracias también a los estudios hechos por Zoetis, que claramente los hizo por amor de la ciencia, sin ningún interés, pero les fue muy bien, ¿no? Esto. Y de hecho, antes nosotros solo conocíamos la histamina como mediador y todos los estudios estaban centrados en la histamina, pero todo el mundo sabe que la histamina no es tan importante, ahora lo sabemos. Antes se decía, pero ahora lo sabemos demostrado, que la histamina no es un mediador importante del prurito en perros atópicos, ¿no? De hecho, esto sí que lo sabemos todos, que los antihistamínicos no son eficaces para controlar el prurito de perros atópicos. Eso quiere decir que la histamina no es tan importante. Y esto nos dice también y nos sugiere que la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE y entonces por histamina, que sale de los mastocitos, no es fundamental o no es necesaria para tener lesiones y prurito en perros atópicos. ¿Qué hace esta interleuquina 31? Que es nuestro target, nuestra diana, ¿no? En este caso. Es seguro que causa prurito en el perro y es el mediador principal del prurito en perros atópicos, probablemente en lesiones iniciales y también en lesiones crónicas. Es proinflamatoria y neurotrófica, como decíamos,
tiene receptores, y esto es interesante, hay receptores para interleuquina 31 en los ganglios espinales de la raíz dorsal, ¿no? Esto en el perro también se ha demostrado con estudios de inmunohistoquímica y estudios moleculares. Y esto es interesante porque nos dice, nos hace hacer una hipótesis que de verdad la interleuquina 31 sea un poco como el trait d'union, ¿no? En francés, la unión entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso en la fisiopatología del prurito y de la inflamación en perros atópicos. Interfiere con la función de la barrera y regula la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales. Este es el receptor. Es un receptor, es un heterodímero, necesita los dos componentes para poder funcionar. Y aquí que vemos, bueno, esta es una imagen de terminaciones nerviosas de un trabajo de humana. Parece complicado, pero nos hace ver todos los posibles tratamientos que hay en medicina humana frente a receptores importantes en la fisiopatología del prurito. Aquí vemos vías histaminérgicas, lo que se dice, o no histaminérgicas, ¿no? Esta. Y en nuestro caso, ¿qué tenemos? Bueno, estrella, otra vez, interleuquina 31. Tenemos oclacitinib, inhibidor de las Janus quinasa. ¿Se dice Janus quinasa? Bueno, no sabía si se pronunciaba Janus aquí también. Y oclacitinib, que inhibe los receptores de la interleuquina 31 y de otras citoquinas también en las que están implicadas las Janus quinasas, la 1 sobre todo, pero las otras también. Sabemos también que oclacitinib y en general inhibidores de las Janus quinasa inhiben el prurito no solo porque inhiben el receptor de la interleuquina 31, también porque inhiben directamente este receptor, el receptor de la capsaicina, que es muy importante en la fisiopatología del prurito y que se llama Transient Receptor Potential Vanilloid 1. Y después tenemos el Lokivetmab, el anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 31. Digo 31 perché sono italiana, 31. Y esto lo tenemos aquí nosotros antes de los humanos, ¿no? Porque en medicina humana están trabajando en esto, están haciendo estudios experimentales, pero nosotros ya lo tenemos. Bueno, esto es solo un pequeño comentario al final. Hace 20 o 30 años el tratamiento antiprurito en perros alérgicos se consideraba contraindicado. Ahora, 20 o 30 años parece muchísimo, pero en realidad Luis y yo estábamos ya. Estos somos Luis y yo. Ay, perdón, no estoy en la luz. Ahora, ¿no? Que tú, sí, este eres tú, en el 87. Y estábamos en un curso en Inglaterra, no me acuerdo qué curso era, un workshop. Sí, ya. Bueno, entonces esto, que parece la historia de la medicina veterinaria, somos la historia de la medicina veterinaria ya. Vosotros ya, de verdad, sí que eres niños en el 87. Y bueno, nosotros hemos vivido esta época y trabajamos ya en esta época, como podéis ver, y en aquella época se decía que el tratamiento antiprurito se consideraba contraindicado. No se tenían que tratar los perros con prurito. ¿Por qué? Porque el tratamiento enmascaraba los signos clínicos, se tenían que dejar destrozados, no se tenía que tratar el prurito, y se tenían que tratar solo las causas del prurito, no la consecuencia, porque el tratamiento también podía favorecer o empeorar las infecciones bacterianas, sobre todo. Pero habría sido mucho más honesto, yo creo, decir que no sabíamos cómo tratarlo el prurito, esta era la realidad. Y por eso que decíamos, es que mejor no tratarlo, hay problemas, no tenemos que tratar la consecuencia, tenemos que tratar las causas, ¿no? Porque en realidad no teníamos tratamientos target, ¿no? Los que tenemos ahora, dirigidos a mediadores y receptores. Solo teníamos glucocorticoides. Y los glucocorticoides sí que
reducen el prurito, pero después de haber actuado con una actividad antiinflamatoria de amplio espectro. O sea que el precio que tenemos que pagar para tener esta actividad antiprurito es muy alto, ¿no? Porque inhiben citoquinas, células inflamatorias, de todo. Y es verdad también que de alguna manera pueden favorecer las infecciones bacterianas. No tenemos demostración que favorezcan las infecciones bacterianas en la piel, en realidad. En humanas sí, pero nosotros en veterinaria, en el perro que yo sepa, no, Luis, no lo sé. En medicina humana sí, está claro. Pero sí que favorecen las infecciones urinarias, por ejemplo, ¿no? Infecciones bacterianas de las vías urinarias. Eso sí que está demostrado, ¿no? Y en un trabajo se ha visto también que representan un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones bacterianas causadas por Staphylococcus pseudointermedius meticilino resistente. Entonces este perro, que es un perro atópico joven de 1 año y medio, con un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, hace 20, 30 años, cuando nosotros hacíamos la historia de la medicina veterinaria y éramos parte de la historia de la medicina veterinaria, lo habríamos tratado con antibióticos y antisépticos. Esto habría sido el tratamiento, antibioterapia oral sistémica. Ahora, ¿cómo sabemos el papel que juega la inflamación y el prurito en el ciclo prurito rascado, favoreciendo la alteración de la barrera y las infecciones microbianas superficial? Este perro lo trataremos con un antiinflamatorio antiprurito, probablemente oclacitinib, más antisépticos. También porque no queremos favorecer problemas de antibiótico resistencia, como veremos mañana, tampoco queremos favorecer disbiosis, como veremos pasado mañana. Y entonces este es el cambio, ¿no? Un poco de paradigma de tratamiento también de estas infecciones bacterianas superficiales, por lo menos que vemos en perros atópicos. Y para resumir, no sé si tengo tiempo o ¿Tengo? ¿Va bene? 5 minutos más. Esto es para resumir un poco. Este es el protocolo de diagnóstico, ¿no? del prurito de origen alérgico, que ya veremos en los próximos días, pero para ver un poco cómo podemos tratar el prurito en las diferentes etapas. Bueno, oclacitinib lo podemos utilizar prácticamente en todas las fases. Lo podemos utilizar antes de haber hecho el diagnóstico. Esto es importante, antes de haber establecido la causa del prurito, ¿no? Por ejemplo, lo podemos utilizar aquí durante el tratamiento, como hemos dicho, de las infecciones microbianas superficiales mientras que tratamos las infecciones. Lo podemos utilizar en las primeras semanas después de haber diagnosticado la sarna sarcóptica para poder, junto con el tratamiento acaricida, para reducir el prurito asociado a las reacciones de hipersensibilidad que hay, reacción inmunomediada, frente al parásito en los primeros días, mientras que tratamos también la enfermedad parasitaria. Lo utilizamos aquí, y esto sí que lo aconsejamos, ¿no? Utilizarlo durante la prueba dietética, porque en la mayoría de los casos los perros tienen que hacer todo el protocolo, pero son perros atópicos. Y entonces si no tienen alergia alimentaria, se siguen rascando durante las 8 semanas de dieta. Y no hay propietario que aguante 8 semanas de dieta sin tratar el prurito. Dejan la dieta antes y entonces para nosotros es una ayuda para mejorar la compliance y también para poder llegar al final, ¿no? del diagnóstico y llegar al diagnóstico de dermatitis atópica. Y para esto yo creo que oclacitinib es lo ideal porque es un fármaco muy rápido, que actúa muy rápidamente y también pero desaparece su efecto cuando se retira, igualmente de rápido. Y esto es importante en un protocolo de diagnóstico en el que tenemos solo pruebas diagnósticas indirectas. O sea, y tenemos que valorar la respuesta a lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces hay que retirar el tratamiento, por ejemplo, al final de la dieta, el tratamiento con Apoquel, para ver si el perro se sigue rascando solo con la dieta, sin Apoquel, o si en cambio no se rasca, ¿no? Y entonces es alergia alimentaria o no es alergia alimentaria. Pero esto es otro tema. Y
Otra cosa útil, ¿no? Otra característica útil de oclacitinib en este momento, aparte de que actúa muy rápido, es el hecho que la respuesta es muy previsible. O sea, sabemos que en un 80-90% de casos tenemos una respuesta positiva. Con los corticoides hay más variabilidad. No sé si lo habéis visto en la clínica, más variabilidad de respuesta en función de la dosis, del tipo de glucocorticoides, del perro. Probablemente hay variabilidad en los receptores, es una hipótesis, así como pasa en medicina humana, ¿no? Y entonces hay variabilidad de respuesta, podría ser la explicación. Podemos utilizarlo también para el tratamiento a largo plazo de dermatitis atópica, pero si tenemos un perro muy joven que tiene delante de su vida 10 años de dermatitis atópica, bueno, o si es un perro en el que no está aconsejado utilizar oclacitinib. En este caso podemos buscar alternativa, y una alternativa muy buena es el Lokivetmab, porque no interfiere con la respuesta inmunitaria, no interfiere con otros tratamientos, y esto lo veremos a través de los casos. Y aquí espero que no se me caiga un algo. Los dioses me perdonen por haber pronunciado la palabra ciclosporina, pero hay también la ciclosporina que juega su papel, sigue jugando su papel, y a pesar de los problemas gastroentéricos, más efectos adversos comparado con oclacitinib, y problemas de también infecciones urinarias, ¿no? A diferencia de lo que pasa con oclacitinib, y probablemente más riesgos de inmunosupresión, pero estos son variables en función del individuo, porque hay mucha variabilidad individual en la sensibilidad a la ciclosporina. Y glucocorticoides también siguen jugando un papel, y sobre todo si pensamos en un tratamiento a largo plazo de perros atópicos, el papel que juegan es importante como tratamiento tópico. Tratamiento tópico en áreas bien delimitadas, ¿no? Por ejemplo, pabellones auriculares o regiones en las que haya menos pelos y sea más fácil hacer el tratamiento proactivo, lo que se dice, ¿no? Para reducir el riesgo de reagudizaciones, de flares. Y esto se puede asociar al tratamiento antiprurito target en muchos casos. O sea, esto es para resumir un poco cómo se trata el prurito. El prurito es una de las múltiples dianas que tenemos en perros atópicos, hay muchas más, y lo que no sabemos nosotros es el papel que cada componente juega en cada individuo, y entonces lo que tenemos que hacer es coser el tratamiento a medida. No existe la talla única, lo que se dice, es el tratamiento de aquel perro en aquel momento, y puede ser que el mismo perro después de 10 meses necesite otro tipo de tratamiento, porque todas estas componentes juegan un papel, pero esto nos lo explicará ahora Luis. Lo que sí nos iría muy bien sería conocer biomarcadores, lo que se está buscando ahora en medicina humana, pero todavía no los tenemos tampoco en medicina humana. O sea, algo, algún examen, algún parámetro que nos ayude a predecir la respuesta al tratamiento. Como tenemos en este caso un síndrome clínico multifactorial, ¿no? La dermatitis atópica, en el que muchos factores juegan un papel, sería importante poder valorar el papel jugado por estos factores y poder establecer el paciente ideal que responde a aquel tratamiento, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no lo podemos hacer. No podemos hacer medicina de precisión. Y esto es todo. Finito.